Muy buenas tardes a todos y sean muy bienvenidos a este nuevo panel del Summit 2020 de País Digital. Desde TCS y País Digital estamos absolutamente convencidos que la innovación es el motor de la recuperación económica y del crecimiento del país, y que es a través de la transformación digital que generaremos la resiliencia y la adaptabilidad que todas las industrias requieren hoy en día. Este cambio nos compete a todos los integrantes del ecosistema digital, y es por eso que tenemos en este panel representantes de las empresas privadas con y sin fines de lucro y las universidades, para hablar de un tema tan importante como es la inteligencia artificial, el mundo de los datos y cómo estamos gestionando el talento para hacer frente a la cuarta revolución digital, o lo que solemos llamar el mundo del Business 4.0. Para ello me acompañan hoy 5 panelistas con quienes conversaremos en profundidad respecto del propósito de la inteligencia artificial, los desafíos éticos que presenta su implementación, los beneficios que presentan las diversas industrias y las brechas digitales que tenemos como país en esta materia. Entonces, hecha la introducción, ¿qué les parece si empezamos con nuestro primer tema? Propósito, resiliencia y adaptabilidad, los tres grandes conceptos que toman relevancia en este año tan especial. Pero la pregunta es, ¿cuál consideramos que es el verdadero propósito de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los beneficios que nos generan como sociedad? ¿Y cómo consideramos que la inteligencia artificial impacta en la adaptabilidad y la resiliencia, tanto a nivel país como de las organizaciones y las personas que habitamos en él? Agustín, ¿te parece partir con la visión de IBM al respecto? Claro que sí, Sol. Bueno, espero que todos estén bien. Gracias a País Digital por el espacio y darle la bienvenida al resto de los panelistas. Es un placer, nos pone contentos como IBM participar de este tipo de espacios. Un poco hablar del propósito. El propósito es, sin lugar a dudas, agregar valor tanto a las sociedades como a las empresas y poder, digamos, resolver problemas de optimización, experiencia de los usuarios, agilizar procesos. Ya sé, cuando hablamos de estas tecnologías pensamos que son tecnologías que nacieron hace muy poco tiempo, y la realidad es que la inteligencia artificial nació por los años 50. En los 90 se disponibilizó para espacios académicos o de investigación, y recién en los años 2000, con la llegada de tecnologías que de alguna manera facilitaron la democratización de la tecnología por dejarla al alcance de todos, tomaron una inercia y una fuerza muy importante. Pero para nosotros hablar de inteligencia artificial es hablar del concepto de inteligencia aumentada. Es el concepto de cómo la tecnología le agrega valor a los seres humanos, cómo hablar de la fusión de esas dos fuerzas. No hay una cosa sin la otra. O sea, es efectivamente juntar esas dos grandes fuerzas, y por eso, como IBM, hablamos de inteligencia aumentada. Y eso me da pie para hablar de los beneficios, ¿no? Porque esta capacidad todopoderosa, por supuesto, atraviesa de manera transversal las diferentes industrias y las profesiones, digamos, también, ¿no? Cada una de las profesiones. De hecho, hay casos que tienen un impacto positivo, sin lugar a dudas, en las sociedades, como por ejemplo el de la medicina, donde efectivamente un profesional, dependiendo de la rama, puede estar siendo beneficiado por estas capacidades tecnológicas de procesamiento de información y de imágenes para poder tener un diagnóstico mejor, para poder contar con más información y más insight, como lo llamamos, para hacer un diagnóstico más efectivo. Después, otro caso que me parece sumamente relevante es el tema del agro, ¿no? O sea, hoy un productor puede estar beneficiado por imágenes satelitales, por imágenes históricas de su lote, información, por supuesto, al IoT que pueda llegar a tener y a disponer para generar esa información y tomar decisiones con un solo objetivo, que es mejorar la productividad, ¿no? Mejorar de alguna manera la producción dentro de su lote. Y eso afecta y genera algo positivo en una problemática mundial, que es cómo le vamos a dar alimentos a las generaciones venideras. Y así podría mencionar muchísimos de estos ejemplos que tienen impacto, por supuesto, global, pero también local en Chile, y las profesiones, ¿no? Hablamos de artistas, hablamos de abogados, bueno, nada, atravesamos absolutamente todas las profesiones. Pero también mencionaste el tema de resiliencia y adaptabilidad, y acá este es un tema que obviamente estamos viviendo un momento único, sin precedentes, que nosotros hemos visto una evolución y una migración al mundo digital realmente muy pronunciada
y muy buena, en particular en Chile, y esto obviamente depende de dos factores muy importantes que tienen las empresas, pero por sobre todo los humanos, que son las capacidades técnicas y las capacidades más blandas, las de adaptarse y la de generar ideas, innovación a través de una situación en particular y cómo se regeneran. Así que no hablo más, le voy a pasar la palabra a Antonio para que nos pueda dar su punto de vista. Así que Antonio, todo tuyo. Muchas gracias, Agustín. Que una máquina tenga una inteligencia de tipo humana, yo creo que es uno de los objetivos más ambiciosos y a la vez más controversiales, ¿no?, que tenemos en la historia de la ciencia. Al final siempre vemos como que el propósito inicial que uno siempre ve en la inteligencia artificial, o como siempre se ve, es ejecutar tareas como un humano, pero sabemos que la inteligencia artificial puede ir mucho más allá, ¿no? Es decir, a través de procesos cognitivos y a través del aprendizaje con datos, puede hacer mucho más que ejecutar tareas que puede hacer un humano y, como decía Agustín, hacer lo que es una inteligencia aumentada, es decir, con altos volúmenes de datos que un humano no podría llegar a analizar, poder llegar evidentemente a análisis que nos faciliten tomas de decisiones que son bien críticas y que, como mencionaba Sol, con los desafíos que tenemos en la actualidad a nivel social, tenemos que ser capaces de utilizar la tecnología para que genere un impacto social mucho más relevante. Los beneficios sociales yo creo que todavía no los podemos dimensionar, no nos los podemos ni imaginar, pero uno tiene que empezar por cosas bien básicas, creemos. Nosotros, por ejemplo, en Entel estamos utilizando la inteligencia artificial para los procesos de atención a clientes desde hace ya bastante tiempo y en la actualidad hay más de 400.000 interacciones mensuales que utilizan inteligencia artificial sin intervención humana para poder atender a nuestros clientes y que además tiene como unos niveles de satisfacción muy altos por encima de otros canales de atención, ¿no? Por otro lado, también, evidentemente, con los desafíos que tenemos a nivel ambiental, en Chile nosotros hemos estado explorando soluciones que permiten la detección de anomalías no supervisadas en IoT, ¿no? Por ejemplo, para detectar de forma temprana incendios, ¿no? Esos ya son casos de uso que existen en Chile, que se están utilizando, poder hacer mantención preventiva y predictiva, ¿no? Nosotros sabemos como usuarios que cuando hay un fallo a nivel eléctrico, el impacto que tenemos a nivel social es muy alto, ¿no? A día de hoy ya se puede empezar a hacer predicción de fallas y con eso el impacto social es altísimo. Y con todos los desafíos que tenemos como sociedad y como ciudadanos, la inteligencia artificial tiene un rol muy relevante. En Chile, pues en los últimos meses hemos podido ver que la seguridad ciudadana se está volviendo uno de los mayores desafíos que tenemos. En la actualidad ya existen sistemas de bioanalítica que lo que nos permiten es hacer un uso mucho más eficiente de los recursos, ¿no? Y poder de alguna forma anticipar delitos, ¿no? Y poder actuar de forma mucho más proactiva. En fin, nosotros lo que vemos al final es que la inteligencia artificial nos proporciona muchos beneficios como sociedad, pero evidentemente siempre hay un ámbito que es como bien controversial, ¿no? Y que siempre debemos tener en consideración, ¿no? Va a ser uno de los desafíos que tenemos como país y como organizaciones durante los próximos años. Y en ese sentido me gustaría saber, Loreto, ¿qué opinas tú al respecto, ¿no?, de los desafíos éticos que tenemos en la inteligencia artificial? Bueno, antes de ver el tema como ético, yo también, como para mí, data science e inteligencia artificial en cierta forma vienen como a tomarnos la mano como humanos, para acompañarnos, como para aumentar las posibilidades de lo que podemos lograr para nuestro proceso de toma de decisiones y cómo funcionamos como personas. Y en particular a mí me gustaría destacar lo que ha ocurrido en este periodo de pandemia, cómo se ha empujado al límite la necesidad de los datos en tiempo real o casi real para poder apoyar el proceso de toma de decisiones. Un ejemplo de ello es el repositorio GitHub del Ministerio de Ciencia, que almacena datos y los comparte en forma abierta como para ser procesados tanto por computadores como consumo computacional como consumo humano, que publica datos de salud, transporte, medio ambiente y de terceros, de tal forma poder apoyar en el proceso de toma de decisiones del COVID que nos obliga a tomar decisiones muy frecuentes y críticas. Y
y la verdad es que los datos se están actualizando en una frecuencia que antes era impensada. O sea, nos permite como científicos y comunidad tener acceso a datos que antes o no estaban disponibles, o no sé, como los datos de mortalidad que antes estaban disponibles a través de el INE después de un año. Y ahora tenemos actualizaciones muy frecuentes, diarias o de cada 3 días de esta información. Y uno de los datasets que hemos disponibilizado a través de ese repositorio tiene que ver con información de movilidad que hemos desarrollado el Instituto Data Science en conjunto con Telefónica y Cisco, que por ejemplo a partir de datos anonimizados de telecomunicaciones y con un delay de solo 2 días podemos generar información de movilidad para todas las comunas del país. Y esto, por ejemplo, nos ha permitido de verdad ahí como visualizar el impacto que puede tener Data Science y la inteligencia artificial en la toma de decisiones, porque al tener información con solo 2 días de retraso nos permite, no sé, pues, evaluar las medidas de cuarentena, los cordones sanitarios. Incluso con algunos intendentes hemos trabajado en tomar medidas locales, donde se ve, por ejemplo, la instalación de ferias o de poner a disposición servicios básicos para disminuir lo largo de los viajes. Esto habría sido como impensable antes, cuando los datos de movilidad en general eran como o en ciudades grandes, con datos obsoletos o información parcial. Entonces, yo creo que tenemos que valorizar lo que ha ocurrido en este periodo de pandemia para también visibilizar lo que podemos hacer con Data Science e inteligencia artificial. Qué interesante, Loreto, que nos contás. La verdad es que poder sacar provecho de todo eso para temas sociales es absolutamente importante. Ahora, como empezó comentando Antonio antes, definitivamente cuando hablamos de inteligencia artificial, uno de los primeros temas que debemos abordar son los desafíos éticos que se nos presentan, tanto de cara a los que desarrollamos e implementamos algoritmos de inteligencia artificial, como aquellos que formamos parte de los consumidores o de los productores de datos a través de los cuales la inteligencia artificial se nutre. Entonces, en función de ello, ¿cómo garantizamos el uso correcto, seguro y confiable de la inteligencia artificial, fundamentalmente asegurándonos que sea inclusiva y responsable, garantizando equidad entre las personas para evitar cualquier tipo de discriminación producto de una mala aplicación del algoritmo? Y si te parece, Loreto, me gustaría que tú nos puedas contar un poquito al respecto cuál es la posición que tienen en la universidad. Bueno, más que posición de universidad, yo creo que hay como una posición de la comunidad científica, yo creo que al respecto, y es que tenemos que informar tanto a la comunidad como a los expertos, o como generar conciencia de que los sistemas de inteligencia artificial son tan buenos o objetivos como los datos que se usaron para entrenarlo y como las decisiones de diseño que tomamos al programar estos algoritmos o al programar estos sistemas. ¿Ya? Entonces, como para dar un ejemplo, pongámoslo por ejemplo en el caso de las mujeres y cómo se procesan nuestros datos y cómo nos afecta a nosotras. Tenemos desafíos en ambos aspectos, tanto en la generación de los datos como en las decisiones de diseño. ¿Por qué? Porque en términos de los datos, es muy curioso, pero a pesar de que somos el 50% de la población, los datos que hay son principalmente de hombres. ¿Ya? Entonces existe una cosa que se le llama como el data gap, como vacío en que en general tenemos más datos históricos acumulados de hombres que de mujeres. Entonces, si tú estás entrenando un sistema con más datos de hombres que de mujeres, esto obviamente va a traer problemas a la hora de implementar estos sistemas. Entonces, hay casos de sistemas de reconocimiento de voz comerciales que fallaban en el reconocimiento de la voz de lo que decían las mujeres en un 70% de los casos. ¿Por qué? Porque habían sido entrenados principalmente con datos de hombres. O sistemas de predicción de ataques al corazón que consideran principalmente datos de hombres, a pesar de que existen diferencias fundamentales entre los factores de riesgo entre hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos el desafío de que hay pocos datos, ¿ya? Entonces, y eso no solo ocurre para mujeres, sino que también ocurre para minorías, tanto étnicas como sexuales, que probablemente hay menos información y eso puede afectar los sistemas que se están desarrollando. Y por otra parte, tenemos el desafío de que si hay datos, lo más probable es que esos datos estén sesgados. Sesgados por la realidad, sesgados por datos históricos, que no sé, las mujeres tienen menos sueldo o se asume que a las mujeres no nos interesa el área de STEM. Entonces, tenemos pocos datos y esos datos son sesgados.
Y además, los equipos que diseñan los algoritmos son principalmente de hombres. Entonces, muchas veces las decisiones de diseño hacen que se olviden ciertos conceptos que quizás habrían estado más presentes si el equipo hubiese sido multidisciplinario, ¿ya? Éticamente aquí tenemos un desafío importante y por eso la ACM, que es The Association of Computer Machinery, propone como unos ciertos principios que tienen que ver con ética algorítmica, con transparencia y responsabilidad de los algoritmos. Y ahí una de las principales cosas que se plantea es que es importante que haya conciencia de las limitaciones para buscar equipos equitativos. Puede ser, muchas veces tendemos a centralizar, entonces tenemos muchas cosas de Santiago y nos falta de provincia, que nos da otra visión. También uno que me encanta es el que propone que es importante el tener la posibilidad de contestar. ¿Ya? O sea, si a ti un algoritmo te da un resultado, tú deberías poder decir, oye, yo creo que aquí hay algo malo. O incluso sería ideal poder testear. ¿Me habrías rechazado este sistema? ¿Me habría rechazado si que hubiese sido hombre, si cambio un dato? Poder explicar de dónde vienen los datos, que los algoritmos sean explicables, es decir, no tener cajas negras. Y por último, constantemente estar validando y testeando que los sistemas sean justos y equitativos. Entonces, para mí siempre un buen punto de partida son estos principios para empezar a avanzar en tener algoritmos que sean éticos. Y bueno, no sé, te quería pasar la palabra a ti, Antonio, ahora de vuelta. Ya Ningún problema. Muchas gracias, Loreto. Bueno, primero quería decirte que en la unidad digital de Entel, en Entel Ocean, tenemos un equipo bastante diverso, ¿vale? El 50% son mujeres y tenemos un gran grupo de data scientists que son chicas, ¿vale? Así que en ese sentido yo creo que al menos en nuestro equipo estamos haciendo un buen trabajo al respecto. Luego, por otro lado, desde un punto de vista más del uso ético y responsable, yo creo que es importante, bueno, primero sabemos que actualmente en Chile no tenemos regulación al respecto, ¿no? Recién ahora se está viendo el tema de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, donde se deberían sentar las bases para que todo lo que estamos hablando esté de alguna forma más regulado, ¿no? Sin embargo, las organizaciones debemos hacer un uso ético responsable de la inteligencia artificial. Es decir, no podemos estar esperando a que las políticas surjan para poder empezar a hacer un uso responsable de los datos. Ya llevamos muchos años explotando datos y yo creo que eso es fundamental. Es la ética la que sostiene las organizaciones, ¿no? Y son las organizaciones las que deben ser capaces de formar a sus desarrolladores, a sus ingenieros, ¿no? En hacer algoritmos que sean éticos y responsables, que se nutran bajo los principios de respeto, libertad e igualdad. Eso es fundamental. Entonces yo creo que ese es como un layer fundacional que tenemos que asegurarnos en las organizaciones, en la medida de que vamos incorporando además la inteligencia artificial en los procesos de negocio, ¿no? Mencionábamos también que en otros ámbitos en otros países ya hay asociaciones para inteligencia artificial, ¿no? O incluso en el Parlamento Europeo ya hace más de 2 años que se hizo una guía ética de uso de inteligencia artificial, ¿no? Donde aquí una de las principales definiciones es que la inteligencia artificial se debe centrar en el humano, ¿no? Y que evidentemente los dilemas éticos y morales no los vamos a resolver de forma fácil, ¿no? Hay mucho por discutir hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que aquí, como decía Loreto, el tema de tener el efecto, digamos, de caja negra, ¿no? El efecto cristal, el algoritmo, entender cómo funciona un algoritmo es fundamental. Sin embargo, va a ser cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque al final llega un momento en el que, sobre todo en procesos que no son tan supervisados, el algoritmo empieza con un nivel de aprendizaje que ya los humanos nos puede empezar a costar entenderlo, ¿no? Es decir, podemos llegar a tener algoritmos que los humanos no somos capaces de entender. Entonces, para eso lo que creemos nosotros en Ocean es que es fundamental que al final las decisiones finales sean aceptadas o rechazadas por un humano. Es decir, tenemos que tener un proceso de aprendizaje, de ir adoptando esta tecnología, pero lo importante que queremos es que hasta que no seamos capaces de manejar toda la potencia que tenemos a nuestra disposición, la decisión final la tenemos que dejar en manos de un humano. Sol, no sé quién
¿Quién lo toca ahora? ¿Quién lo toca? Excelente, Antonio, la verdad que es súper importante lo que estás diciendo, y Loreto, la verdad es que no podría estar más de acuerdo con todo lo que has comentado. Alejandro, no sé si quieres dar tu opinión al respecto. Sí, mira, yo quisiera hacer énfasis en algunos de los puntos que ya mencionó Loreto y Antonio. Creo que el tema ético es fundamental, porque la potencia de esta nueva tecnología, nuestra nueva herramienta, depende, ¿cierto?, de que se cree conciencia y confianza, que es uno de los temas que siempre está ligado aquí, que aparece en el uso de la nueva tecnología. Es fundamental que esto se aplique bien, y eso hay lugares que están un poco más avanzados, ¿cierto?, que Chile. En Europa, por ejemplo, ya hay una cierta regulación, y eso entonces lo normal es que mientras se escribe y se termina la regulación en Chile, las compañías pueden efectivamente tomar estas regulaciones como la europea, por ejemplo. Y en ese sentido es tan fundamental que toda persona que creo yo que se dedica a la ciencia de los datos debiera tener como parte de su formación la ética. O sea, de hecho, en las últimas conferencias que he participado, buena parte de las charlas, un tercio de las charlas, la última que estuve en esta inauguración de la Facultad de Datos que lanzó MIT el año pasado, en ese un tercio de las charlas tenía que ver con la ética. O sea, y la ética muchas veces también está ligada a la gobernanza de los datos, porque el uso de los datos, quién es el propietario de los datos, está muy conectado con finalmente la ética en el uso de esta tecnología. Entonces, lo que planteaba Antonio de los algoritmos, cuando, claro, uno sabe que uno está consciente como profesional de la ciencia de los datos, que la generación de algoritmos tiene sesgo, y ya sea sesgo de tipo estadístico o cognitivo o cultural, cualquiera de estos tres, y uno sabe, está consciente de eso, entonces tiene que corregir. Y corregir es un problema no fácil, o sea, desde el punto de vista de tecnológico, más matemático. Yo vengo del área de matemática, y allí, claro, hay gente trabajando en cómo corregir estos sesgos naturales que aparecen en la generación de los algoritmos y de los datos. Y entonces, eso está en desarrollo, y mientras que está en desarrollo hay que formular un término de regulación. Entonces, ese es el dilema que tenemos hoy día, que hay que avanzar. Las tecnologías están avanzando muy rápido, y yo quisiera decir que junto con la industria, aquí es muy importante que avance también el Estado. El Estado tiene que tener un equipo fuerte, porque imagínense lo que mencionaba Loreto, el tema de la pandemia ha sido fundamental, la gobernanza y la gestión de los datos, que están en el Estado. Y eso entonces es primordial, es prioritario que avance al igual y mejor todavía que lo que avance el sector privado, tanto en su regulación, algoritmos y profesionales trabajando en ciencia de los datos. No puedo estar más de acuerdo, y por eso es que hablábamos de que todo el ecosistema digital somos responsables de esta transformación que está teniendo Chile. Y el siguiente tema tiene mucho que ver, porque básicamente hablamos del mundo del Business 4.0, que hace referencia a las necesidades tecnológicas actuales: agilidad, automatización, cloud y, por supuesto, inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como país, teniendo en cuenta la generación del talento y la brecha tecnológica que existe hoy en día en Chile, pensando especialmente cómo preparar a la fuerza laboral en esta materia? Entonces, la pregunta un poquito es: ¿cómo desde la universidad estamos apoyando y cómo desde las empresas privadas estamos formando a estos nuevos profesionales? Alejandro, no sé si querés comentarnos. Sí, en esto teníamos un gran desafío, ¿no? Tanto como universidad y sectores también empresarial. La velocidad a la cual ha ido evolucionando la tecnología y su aplicabilidad, desde cuestiones inicialmente muy ligadas al mundo privado, ahora más y más al mundo social, nos genera una demanda enorme de profesionales en esta área. O sea, profesionales en ciencia de los datos se requieren mucho, tanto, como decía hace un segundo, tanto en el Estado, fortalecer al Estado, porque creo yo que
el Estado es uno de los grandes generadores de información. O sea, si uno piensa en términos de salud, de seguridad, economía, educación, todo eso, toda esa información está alojada en el Estado. Entonces, el Estado es uno de los grandes generadores de información. Por otro lado, tenemos el sector empresarial, ¿cierto? Todos los diferentes sectores, si miramos a Chile, ¿cierto? La minería, la agricultura, la energía, y todo toda la actividad económica, ¿cierto? Que está generando datos. Entonces, en ese sentido, las universidades han estado, por supuesto, evolucionando, cambiando. Aquí han ido más rápido los centros de excelencia, o sea, como el Centro Molamito Matemático, la Universidad de Chile, el Instituto de Datos, Milenio, el Instituto de Datos de donde trabaja Lorena, han ido avanzando más rápido que la universidad en actualizarse en la parte de entrenamiento, formación. Pero luego las universidades están ahora poniéndose al día, armando, primero partieron con diplomado, luego magíster, después ahora están apareciendo ingeniería de datos. Entonces, creo que allí hay un desafío enorme de las universidades, porque la formación de una ciencia de datos no es algo tan sencillo, porque combina, primero, varias disciplinas, ¿cierto? Combina la estadística, la matemática, la parte computacional, pero también combina esta otra parte. Creo que es necesario, que mencionábamos recién, la parte legal, la parte ética, la parte de gobernanza de datos. Entonces, esa mezcla, que no es sencillo de formar una persona, y por eso es que yo creo que ha costado un poquito en las universidades, y todavía se discute cuál debiera ser el plan correcto, ¿cierto? Yo creo que más bien me parece que la demanda es tan rica, que proviene del sector público como privado, que la formación de un especialista en ciencia de los datos, un profesional de los datos, tiene que ser suficientemente variada para que pueda irse al sector social, al sector industrial, al sector minero, al sector de la empresa de computación. Entonces, esa variabilidad, en el fondo, es la que las universidades debieran proveer. Me parece a mí que hay una gran oportunidad de crear estos profesionales en una demanda que es segura que va a haber. Entonces, eso también es interesante, porque es la universidad la que debiera, ¿cierto?, reaccionar. Y que creo también yo, también creo en este caso, que como la tecnología y la demanda está evolucionando tan rápido, creo mucho también en la formación mixta universidad-empresa. Es decir, que la gente se forme tanto en la universidad, pero también en la empresa misma, ejerciendo como profesional de Data Science. Creo que eso, nuestra experiencia ahí en la Universidad de Chile, ha sido muy interesante, muy rica en ese aspecto. O sea, tareas de profesionales en la empresa, y después vienen de vuelta a formarse. Y lo otro que creo que, como estamos pensando hoy día, la ciencia de los datos y la profesionalización del análisis de datos, solamente estamos viendo el comienzo, el germen de lo que va a ser. De aquí a 10 años seguramente vamos a estar en otro tipo de necesidad, y entonces creo más bien en una formación continua de los profesionales, volviendo cada 5 o 10 años, o más bien cada 5 años a la universidad para formarse, porque la dinámica de las necesidades que van a venir son muy grandes. O sea, tanto, repito, del sector industrial, sector empresarial, como del sector del Estado. Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas, Loreto, sobre esto, también viniendo de una universidad? Yo lo que yo siento es que hay un temor bien grande asociado al tema de cómo va a afectar el empleo, como la inteligencia artificial, como esta idea de van a llegar los robots o la automatización a reemplazar, ¿no? O sea, como que disminuye el número de trabajo. Y yo lo que veo es que hay lo que va a haber es lo que ha ocurrido anteriormente con las nuevas tecnologías, que es un cambio en cuáles son las habilidades que se requieren. Esto quiere decir que hay trabajos y perfiles que van a desaparecer o van a disminuir,
y otros que van a surgir, o distintas como competencias y habilidades que vamos a necesitar. Entonces, la mayor diferencia respecto a las tecnologías anteriores es como que antes había más tiempo, es como que el cambio era más lento y se daba un espacio para que salieran las nuevas generaciones de alumnos, etc. Ahora ese tiempo no existe, vamos a tener un déficit rápido, pronto, y no solo en Chile, sino que es un déficit internacional, así que no es que podamos salir a buscar talento al extranjero, es una dificultad en todas partes. Por lo tanto, yo creo que cobra como vital importancia el concepto de la reconversión laboral. El rol de las empresas en todo lo que tiene que ver con talento va a ser muy importante, porque tienen que apoyar y incentivar a sus trabajadores para que puedan desarrollar habilidades y competencias requeridas. Y esto hay que verlo en todos los niveles, o sea, es cierto, yo creo que hay un foco importante a nivel de empresa, pero tenemos que empezar a hacer cambios a nivel de colegio, universidad, educación continua, a todo nivel. ¿Ya? Nosotros como universidad hemos tratado de avanzar eso, especialmente a través del Instituto Data Science, y tenemos, por ejemplo, actividades que realizamos en colegio de Maker Camps que tienen actividades que tienen que ver con datos, inteligencia artificial, y también, no sé, desarrollo de robots, Arduino y cosas por el estilo. También tenemos un minor de Data Science para los alumnos de ingeniería, diplomado en Data Science, magíster en Data Science y cursos de especialización, pero creo que hay que hacer mucho más que eso, o sea, y hay que seguir avanzando, incorporar doctorados focalizados al área, porque las necesidades están y cada vez van a ser mayores y el déficit va a ser muy marcado. No alcanzamos a contratar personas, las empresas van a tener que transformar a sus propios trabajadores. No sé, Agustín, ¿qué opinas tú al respecto? Gracias, Loreto. Mira, la verdad, me anoté 2 puntos que mencionaron tanto vos como Alejandro, que tienen que ver con el tiempo. El tiempo que generaría tener estos profesionales. Hay un dato duro del Foro Económico Mundial que habla de que el 42% de los trabajos va a cambiar, pero no es que le va a cambiar en los próximos 10 años, van a cambiar en los próximos 2 años. Y esto es lo que genera esa aceleración en el, nosotros le llamamos reskilling, pero es un poco, efectivamente, es cómo cambiar, cómo adaptar los perfiles que tenemos a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas tendencias que obviamente generan este cambio. Hablaba también este Foro Económico Mundial de que se generarán 58 millones de puestos de trabajo nuevos en el corto plazo. Y de verdad, nosotros, y es un poco lo que mencionabas antes, ¿no? Nosotros como dadores de tecnología, como generadores de tecnología, también tenemos a disposición de la comunidad como un todo, algunos programas que tengan esta digamos, inserción en estas tecnologías disruptivas que generan este impacto de largo plazo. Hablamos de OpenPTech, por ejemplo, que es una plataforma en español y absolutamente gratuita para que cualquier persona pueda ingresar y poder estudiar o entender de qué se tratan estas tecnologías. En Chile hay más de 37 ciudades que ya tienen participantes en estas plataformas. Tenemos también actividades, porque hasta ahí hablamos de los perennials, ¿no? de este segmento de la sociedad que hoy está activo trabajando, pero también es cómo formamos a las generaciones que vienen, un poco lo que mencionabas, ¿no? Esto de la robótica, cómo hacer que un niño de 5, 6 años, 7 o 10 se interese por todas estas tecnologías, así que tenemos muchas actividades con estos segmentos también para empezar a alimentar si querés, ese trabajo para entender de qué se tratan estas tecnologías. Y por último, también tenemos un programa que se llama Skill Builds, que básicamente también nos dan herramientas para tener esta primera intervención y poder reinventar nuestras organizaciones o nuestras carreras y avanzar, ¿no? En adaptarnos a los cambios que se vienen como sociedad. Así que, Sol, ahí te devuelvo la palabra para pasar a la tercera pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que queda absolutamente claro que es responsabilidad en conjunto, ¿sí?, de las empresas privadas, el Estado y las universidades de poder ir formando en estas nuevas tecnologías a la nueva fuerza laboral. Y
creo que no nos queda ninguna duda de que estamos entrando en una nueva era, llena de desafíos y de cambios sin precedentes. Fue la pandemia del COVID-19 la que nos sirvió a todos como un acelerador innegable para impulsar la transformación en nuestras organizaciones. Ahora, ¿cómo consideran que debemos acercar el uso de la inteligencia artificial y de la innovación en líneas generales a todos los sectores de Chile, disminuyendo así la brecha digital que existe fundamentalmente en el uso de la tecnología? ¿Y cuáles serían las acciones inmediatas que deberíamos llevar adelante para materializar esta transformación digital en nuestro país? Benjamín, me encantaría si nos pudieras comentar lo que están haciendo desde la Corporación de Santiago al respecto. Hola Sol, por supuesto. Que primero comentar que he escuchado atento a cada uno de ustedes. Creo que varios de los conceptos que yo tenía en mente para comentarlo lo han mencionado de manera reiterada en su respuesta. Primero, antes de partir con la inteligencia artificial o la tecnología en sí, creo que remarcar algo. Esta pandemia nos dejó muy claro que debemos avanzar con la capacitación y la educación digital, pero en diversas esferas, que lo decían, creo que Loreto en la respuesta anterior, pero hay que partir desde el comienzo, desde estudiantil, desde los colegios, de las universidades, pero no podemos dejar de lado a los que están en el mercado laboral y a ellos hay que transformarlo, hay que capacitarlo. Pero esto desde una base de una transformación cultural. Veo aquí todos quienes nos acompañan desde su vista empresa, hemos hablado harto de tecnología, de las cosas que se hacen, de data science, pero creo que esto es un cambio cultural en las empresas, en las personas, en los colegios, en los jardines infantiles, inclusive en la forma en cómo educamos a nuestros niños, porque ¿cuántos no nos vimos enfrentados a si le damos o no un tablet a un niño? Oye, hoy día no podemos no pasárselo porque es la forma en que tienen clase. Por ende, creo que es importante hablar de una transformación cultural para poder llevar adelante una transformación digital. La brecha que existe hoy día no comienza solo en hacer teletrabajo, en hacer trámites de manera digital, porque si hablábamos, por ejemplo, de funcionarios públicos, sistemas públicos, ¿cuánto nos faltaba por avanzar? Todo un proceso de cambio en la forma en que vamos a hacer las cosas. A mí me ha tocado, en lo personal, ver distintas situaciones de transformación digital, en transformaciones en empresas privadas, les podría dar en multinacionales, donde el gerente general se rechazaba el teletrabajo hasta servicio público. Por ejemplo, aquí en la corporación hace un año atrás, no tanto tiempo atrás, cuando me tocó llegar, un año y medio, no teníamos una agenda en línea. Estoy dando ejemplos quizás muy básicos, pero en una institución, el año 2019, yo quería ver la agenda en línea y me decían, no, la agenda hay que imprimirla todos los días, pero, cosas que parecían increíbles. Pero todo esto conlleva en un cambio en la forma de hacer las cosas. ¿Cómo podemos exigirle a alguien que lleva 20 años o más realizando una función que repentinamente cambie la forma en que lo realice? Creo que ahí están uno de los grandes desafíos y las brechas que tenemos hoy en día. Va a estar en cosas muy sencillas, como dar a entender que ahora se puede tener todo en la nube, que son temas que ya no necesito mi computador personal. Prendo el computador, pongo mi clave y está todo como si fuera mi computador. Hay que perderle el miedo a lo desconocido. Y ahí es donde distintas las instituciones y el Estado va a jugar un rol muy importante en vivir procesos de aprendizaje, de adaptación, y todas las instituciones van a tener que participar en conjunto. Muchas veces uno siente que empujar un edificio, pero lo bueno, y que esta pandemia, insisto, nos ha demostrado, es que rápidamente se puede entender y se puede adaptar el uso de esta tecnología y acelerar los procesos que hemos visto, porque nos pasó en marzo, o nos subíamos al carro o nos quedábamos fuera. Esto tiene que ver con el liderazgo, con la gestión del cambio que podamos implementar. Para ello es clave escuchar, comprender y capacitar a las personas. Y en este contexto, nosotros como Corporación Regional de Santiago, que somos parte del Gobierno Regional Metropolitano, estamos viendo e implementando distintas acciones que creemos que van a ayudar en este proceso. Son varias acciones que veníamos, inclusive comenzando desde un tiempo atrás, pero que hoy día con esta mirada vemos mucho más relevante el rol que van a jugar. Una de estas acciones, por ejemplo, nosotros tenemos un Big Data de turismo, que cuando hablamos de Big Data, en la grande industria se conocen, se usan, se manejan. Pero si hablábamos de turismo y preguntábamos cómo podíamos desarrollar la región, dónde estaban los servicios, no había información dando vueltas, pero no centralizada. Este es el primer Big Data del rubro que vemos que hay en Chile, donde vamos a poder tomar información que está dando vueltas por Internet. Por ejemplo, tomamos TripAdvisor, tomamos información de Twitter de la ciudad y podemos decirle a la gente va a poder visualizar de una manera sencilla y fácil cosas que están pasando y cómo tomar decisiones. Son información que aunque
podamos creer los técnicos, los que estamos arriba de la información, que está a la disposición, la gente que estaba afuera en la calle tomando su decisión, abro un restaurante, soy emprendedor, hago un negocio relacionado, no están usando esta información. Y ahí nuestro desafío de poder disponibilizar la información y poder incorporar la inteligencia artificial para que llegue a las personas de manera fácil y sencilla. Otra iniciativa que estamos nosotros llevando adelante en conjunto con el gobierno regional, con Corfo, es que en diciembre de este año, que iba a ser en mayo, esperamos poder realizar un evento grande, Smart City Expo World Congress, que es un evento de talla mundial de ciudad inteligente. ¿Y qué es lo que nosotros esperábamos? Esperábamos poder mostrar a Santiago, a los santiaguinos, a las instituciones públicas y privadas, cómo las ciudades del mundo, cómo la tecnología viene para quedarse y para facilitarnos en la toma de decisiones, en las cosas que estamos haciendo. Esperamos que sea un punto de encuentro bajo un concepto de ciudades inclusiva y sustentable, donde nuestra intención era realizarlo en un lugar céntrico de la ciudad, en Estación Mapocho, pero obviamente no sabemos si vamos a poder realizar físico, pero sí va a poder ser un evento digital, del estilo del que estamos hoy día participando el Summit de País Digital. Estas iniciativas ayudan, apoyan y fortalecen para que las personas que no conocen las terminologías, que no conocen las cosas que se están haciendo, puedan mostrarse al público de una manera abierta, de una manera transparente, donde puedan entender también cómo se está usando la información. Por ahí tocaron el tema anteriormente, lo relevante que es la ética de la información. Hay que poder mostrarle a las personas que la información que se está utilizando para tomar decisiones correctas. No quiero extenderme mucho más, solamente voy a dar un último ejemplo. Al principio, Loreto nos habló de cómo han tomado decisiones con los intendentes, de cómo han usado el data science. Hoy día hay un sinfín de información dando vuelta en la ciudad. Y aquí una acción clara e inmediata del contexto actual es un proyecto que lideró el intendente Felipe Guevara, que fue aprobado hace poquitos días atrás por el Consejo Regional, que es un centro integrado para la gestión regional. ¿A qué nos referimos con un centro integrado? Es un espacio físico que se va a implementar en el gobierno regional metropolitano, donde podamos ver la región viva y conectada en la que habitamos, en un solo lugar. Una región que hoy día en Santiago, por ejemplo, que es la región a la que yo represento, tienen más del 40% de los habitantes del país, cerca de 8 millones de habitantes. Hay 19 millones de viajes diarios que se generan en un contexto normal. Por lo tanto, esto significa que existen múltiples sensores y dispositivos que captan diferentes señales de medio ambiente, movilidad, seguridad, los transmiten a computadores en más de 27 puntos de control. Es decir, estamos generando información, la estamos disparando a distintos lugares, pero casi todos estos trabajan de manera independiente. ¿Saben cuánta información, por ejemplo, genera Waze a diario? Tenemos varios usuarios en Santiago que están usando la información. ¿Cuántas cámaras independientes hay instaladas? Hoy día podemos enfrentarnos a una esquina donde hay 3 cámaras que apuntan al mismo lugar, pero la información la ven personas distintas. Y ahí la importancia de, creo que aquí se aglutinan varios temas que mencionaron. Uno, el poder utilizar la información existente, utilizarla de manera correcta, y el poder generar inteligencia artificial para poder tomar más y mejores decisiones, informados y siempre pensando que las personas tienen que estar al centro de la decisión para poder buscar beneficios en ello. Estamos seguros que con la ayuda de herramientas que permitan el análisis de la información a través de las soluciones que integren inteligencia artificial, vamos a lograr prevenir, solucionar problemas que vengan en el futuro. Creo que el desafío es muy grande, tenemos hoy día brechas, pero no me cabe duda que con el apoyo de empresas como la que nos están acompañando hoy día y con distintas iniciativas vamos a poder acercar esto a las personas y vamos a poder, este proceso que empezó, se aceleró este año, va a venir a implementarse de manera muy rápida y efectiva. Buenísimo, Benjamín, todo lo que nos contás, y desde el vamos te aviso que me interesa muchísimo poder estar junto con ustedes en el evento de Smart Cities. Agustín, no sé si querés hacer algún comentario al respecto. Sí, solo reforzar algún concepto relacionado a lo que se mencionaba recién de como acción inmediata esta coordinación público-privada en donde el Estado invite también a empresas, a startups, a universidades a testear tecnologías. Creo que definitivamente es una acción a tener en cuenta para disminuir esa brecha. Pero hablando de startups, para nosotros es importante como empresa en Chile generar un espacio que nosotros llamamos ecosistema de innovación con empresas emergentes, ¿no? En donde
básicamente se genera este ecosistema porque hay varias partes. Estamos nosotros como dadores de tecnología, las startups aportando muchísima innovación, y por otro lado nuestros clientes, que son clientes, digamos, que tienen tiempo y que obviamente necesitan ese aire fresco de innovación para poder generar crecimiento y para poder generar innovación. Entonces, para eso, varios conceptos que me gustaría dejar es, tenemos un programa que acompaña a estos emprendedores facilitando la tecnología, para que en esa, recién mencionaba algo, Benjamín, de empujar edificios, o sea, de eso entienden mucho los emprendedores, o sea, se tiran edificios abajo y sabemos lo duro que es esa primera parte del proceso en donde lo acompañamos dándole por un año capacidades tecnológicas para que puedan desarrollar esas ideas y traernos innovación a la sociedad y a los mercados. Y por otro lado, también disponibilizamos otra capacidad que tiene que ver con el desarrollo de talento que se llama Developer Works, donde tienen material, de nuevo, absolutamente gratuito, para no reinventar la rueda, ¿no? En tecnología ya no sirve reinventar la rueda, es cómo hacemos a través de lo que ya otros generaron y cómo nos retroalimentamos en ese sentido, tanto para innovadores como para pymes, y creemos que esta ayuda, este complemento de estas partes de este ecosistema que mencionaba, definitivamente nos va a traer tracción. Antonio, contanos qué piensan ustedes, cuál es su punto de vista. No, mira, nosotros lo que queremos es que básicamente para todos lo que comentaba Benjamín, lo que comentabas tú, Agustín, es de que tenemos grandes desafíos, ¿no? como país, y esos desafíos tenemos que resolverlos con un ecosistema. Con un ecosistema, digamos, que incluya, digamos, tanto el mundo académico, el mundo privado, digamos, los startups, ¿vale? Y también incluso la visión ciudadana, ¿no? Porque al final los desafíos que resolvemos tienen que estar digamos, en el top of mind o en las principales preocupaciones de los ciudadanos. Nos sirve que empecemos a desarrollar tecnología, pero que en realidad el impacto que tengamos a nivel de ciudades o de sociedad no sea significativo. Yo creo que el desplegar tecnología por desplegar tecnología, eso ya es algo que ya pasó, ya no estamos en esa etapa, ¿no? Hemos visto durante las últimas semanas como, por ejemplo, en nuestro caso, a través del Instituto de Sistemas Complejos, digamos, y de otros actores, hemos podido conseguir utilizar los datos de movilidad para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo que nos muestra un poco la potencia que tenemos de entregando datos y compartiéndolos con organizaciones de todo tipo, ya sean académicos, ya sean startups, podemos hacer cosas muy grandes. Nosotros, a través de Entel Explora, en Entel Ocean estamos integrando y vamos integrando desde el principio de nuestra creación a diferentes startups que son muy específicos y que resuelven problemáticas muy de nicho. Entonces, eso es súper importante, que existan esos espacios de colaboración entre grandes empresas, entre empresas, digamos, públicas y startups, ¿no? Hablaba Benjamín de los desafíos que tenemos en temas de seguridad ciudadana, ¿no? De cómo ser capaces de empezar a integrar la data de todas esas cámaras que a día de hoy pues, tienen diferentes actores detrás y que en muchos casos no le estamos sacando el partido a esos datos que nos podrían ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que tenemos que dejar es que fluya, ¿no? Que fluya un poco la tecnología y que seamos capaces de ir sumando más actores en este ecosistema de verdad, ¿vale? Y que empecemos a avanzar a lo que sería un país o un gobierno, digamos, más abierto a los datos, y que esos datos permitan que la sociedad co-construyamos soluciones que resuelvan los grandes desafíos que tenemos como país. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que han quedado más que claras las posiciones que tenemos en común con nuestros panelistas, y los invito a que cada uno puedan tener un minuto final para brindar su mensaje resumen a nuestra audiencia. ¿Te parece, Benjamín, comenzar? Encantado. Oye, finalmente la pandemia nos ha hecho reflexionar y preguntarnos, ¿qué ciudades queremos para nosotros, para nuestros ciudadanos, para nuestros vecinos, para nuestra familia? Y ahí creo yo que está la clave, porque debemos poner a las personas en el centro del desarrollo y estimular la formación de un gobierno eficiente, que incluya la participación ciudadana, promoviendo el desarrollo integrado y sostenible,
Y en ese sentido, tenemos que impulsar ciudades descentralizadas y equitativas. Hoy más que nunca, las personas probablemente vamos a estar en lugares que no nos imaginamos que íbamos a estar para poder cumplir nuestra labor. Donde existe la posibilidad de acceder a servicios de manera inmediata. En la reflexión final les quiero hablar de un ejemplo. Por ejemplo, la ciudad de París. Se impulsó un programa que se llama La Ciudad de los 15 Minutos. ¿Qué pasaría si todo lo que necesitara lo tuviésemos a 15 minutos? Contrario a la planificación urbana tradicional que separaba los espacios residenciales y de trabajo, para poder planificar, la información y la inteligencia artificial van a ser muy relevantes en este proceso. Hoy día hay diversos índices que nos permiten visualizar fácilmente las inequidades que tienen los territorios. Está el índice de bienestar territorial de la Universidad de Ibáñez, hay un índice de calidad de vida de la Católica, está el índice que nos hablaron hace un rato atrás de la Universidad de Desarrollo, pero por lo tanto nuestro desafío va a ser el poder observar la evidencia, utilizar la información que está disponible e intentar impulsar. Desde el área pública o privada, no importa en el lugar que cada uno esté, hay espacio para todos, el poder tener un mejor acceso a los servicios, a los transportes y poder mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, de manera de poder tener un territorio cada vez más armónico y completo. Esa es mi reflexión final y le quiero dar el pase a Alejandro para que nos pueda contar su apreciación. Gracias, Benjamín. Yo quisiera focalizarme en esta última reflexión en lo siguiente. Me gustaría pensar la inteligencia artificial como una tecnología que permite reducir brechas, reducir desigualdad. O sea, tiene que ser un instrumento en esa dirección, porque en la medida que sea así, entonces vamos a tener una adopción mejor, una necesidad más intensa, y creo que allí, para hacer eso, es muy relevante que haya una coordinación público-privada, de manera que esa relación permita avanzar mucho más rápido en la regulación, mucho más rápido en la propagación de la tecnología. Recuerden que la inteligencia artificial tiene como necesidad para que se pueda desarrollar el acceso a Internet, el acceso a las comunicaciones, y eso ahí hay que hacer un énfasis especial, porque en la medida que tengamos sociedades donde el acceso es muy limitado respecto de otra parte de la sociedad, vamos a tener problemas con la adopción de la tecnología. Entonces, creo que aquí hay que aprovechar el impacto que puede tener la inteligencia artificial para que haya una inversión aún mayor en el acceso que permita entonces usar y aprovechar esta nueva tecnología. Y lo otro que quisiera decir es que los grandes desafíos que tenemos por delante, tenemos la pandemia hoy día, tenemos el cambio climático, tenemos, ya lo mencionaba, el tema de la desigualdad, son todas, en Chile en particular, por ejemplo, es muy natural, catástrofe de tipo terremoto, volcanes, tsunami, tenemos entonces una sociedad que está sujeta a ese tipo de catástrofe natural requiere un desarrollo en tecnología de tipo inteligencia artificial mucho más potente. O sea, y me parece a mí que los desafíos que se vienen por delante en la inteligencia artificial puede ser muy, muy relevante. Pero insisto en que en la medida en que tengamos una sociedad más equilibrada, y eso creo que la inteligencia artificial de ahí tiene una gran oportunidad de aportar al tener una sociedad más justa, más igualitaria. Entonces, ¿qué piensa Loreto de esto también? Bueno, yo quiero quedarme con el mensaje de que aprovechemos el impulso de la pandemia, aprovechemos lo que hemos logrado en este periodo y llevémoslo a otras áreas. O sea, hemos visto cómo se han disponibilizado datos que pueden apoyar en el proceso de la pandemia, se han acercado el trabajo de universidades tanto con empresas como con el sector público. Avancemos en esa dirección, aprovechemos este impulso y expandámoslo a otras áreas. Eso. Y yo los dejo con Antonio. Conmigo, Loreto, gracias. Sí, yo comparto lo que decía Alejandro y Loreto de que tenemos grandes desafíos como país y como organizaciones en materias como seguridad ciudadana, planificación urbana, gestión de recursos naturales, movilidad, productividad. O sea, estamos llenos de desafíos y la pandemia además nos ha dejado la vara mucho más alta de lo que ya la teníamos.
Para resolver esos desafíos, estoy convencido de que debemos apoyarnos en herramientas como la inteligencia artificial. Si no nos apoyamos en esas tecnologías, no nos la vamos a poder, ¿vale? Eso es fundamental. Así que tenemos que ir estirando, ¿no? Poniéndonos en forma como país, como organizaciones, y empezar a hacer acciones concretas. Es decir, como organizaciones o como empresas, identificar aquellas áreas en las que, digamos, por sector, la inteligencia artificial puede tener mayor impacto y hacerlo de forma alineada a la estrategia, ¿no? Luego, por otro lado, ser capaces en todos los ámbitos, público o privado, de generar capacidades tecnológicas, capacidades humanas, ¿no? Y empezar a utilizar todos los datos que tenemos. Hay muchos datos, pero también tendríamos que estar conectándonos a muchas más cosas. Ojalá lo conectáramos todo, ¿vale? Porque eso nos permitiría en un futuro tener datos que a lo mejor todavía no sabemos que vamos a necesitar. Y luego invitar a que seamos capaces de completar la última milla y empezar a tomar decisiones basadas en datos. Yo creo que eso es fundamental, que como país, como empresas, ya estemos tomando decisiones basadas en datos que nos permitan agregar valor. Eso por mi parte. Agustín, no sé qué te gustaría añadir. Gracias, Antonio. A ver, yo solo hacer un repaso muy rápido por los 3 principios que trabajamos, por lo menos como compañía en inteligencia artificial, que es, de nuevo, tener claro que la inteligencia es aumentada, que la inteligencia artificial definitivamente no viene a reemplazar al humano. El segundo tiene que ver con responsabilidad, y acá hablar de data, lo hablamos y tiene que ser claro, los datos, y somos contundentes en esto, los datos y las conclusiones que se generan de esos datos son de las personas que los generan. Y esa es la manera de tener responsabilidad. Y no volver a cometer errores pasados que cometieron algunas empresas que lo que hicieron fueron atacar estas tecnologías y no dejar que aceleraran de la manera que lo tenían que hacer en su momento. Y la última, la que tiene que ver con transparencia y explicabilidad. Lo hablaron muy bien en el punto de esto, es todos los modelos que están a disposición y todas las empresas que pongan a disposición tecnología tienen que ser lo suficientemente claras y dejarlas a disposición para que cualquier técnico o persona puedan entender esos modelos y cómo se generaron esos modelos para que no existan de nuevo las cajas negras y no seguir generando brechas que puedan generar cosas que efectivamente no queremos. Solo para cerrar, por supuesto, como IBM nos ponemos a disposición para seguir participando de estos espacios de espacio público y privado, desarrollando este ecosistema que efectivamente potencie el uso y responsable de estas tecnologías. Así que, Sol, vuelvo a vos para que cierres. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar mi cierre como TCS, ¿sí? Nosotros como TCS estamos absolutamente convencidos, como dije al principio, de que es la innovación constante el motor de crecimiento y transformación de las organizaciones y de los países. Es por ello que junto con nuestros partners estratégicos, con nuestro ecosistema, estamos comprometidos en el acompañamiento de los clientes en esta transformación, sea modernizando sus operaciones, trabajando juntos para ser más eficientes o evolucionando hacia un nuevo modelo nativamente digital. Todo esto, como dijimos, a través de la implementación correcta y responsable de estas tecnologías claves que están en el mundo del Business 4.0, donde la inteligencia artificial es una protagonista indiscutida. Así que dicho esto, no me queda más que agradecerle a nuestros panelistas y fundamentalmente a todos nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy. Tanto desde TCS como desde País Digital les agradecemos su presencia, los invitamos a continuar asistiendo a los paneles y las actividades de este Summit y recuerden visitarnos en nuestros stands. Muchísimas gracias.